Dios los bendiga, queridos amigos y hermanos. En esta oportunidad vamos a estudiar el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo 23 al 28. Nos vamos a enfocar especialmente en el versículo 28, pero claro, hay que leer el contexto. Este texto se encuentra justamente en un momento donde los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Versículo 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y lo que con él estaban? Como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Vamos a realizar un estudio exegético exhaustivo sobre el sábado, el día de reposo, el Shabbat. Vamos a empezar con una introducción, el problema hermenéutico que existe acerca del Shabbat. El debate sobre el sábado representa una de las mayores tensiones hermenéuticas entre continuidad y discontinuidad en los pactos bíblicos. Este estudio examinará el desarrollo progresivo de la revelación sobre el reposo, culminando en la persona y obra de Jesucristo. Vamos a ver el sábado en el Antiguo Testamento. El origen creacional, que se encuentra en Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3. Ahí veremos acerca del origen creacional del sábado. Capítulo 2, versículo 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El texto de Génesis capítulo 2 versículo 3 que hemos leído, vamos a hacer un análisis exegético acerca de ello. Número 1. La acción divina unilateral. Dios bendice y santifica el día séptimo. Número 2. Ausencia de mandamiento. No hay imperativo para la humanidad en el Edén. Punto número 3. El carácter teológico. Es una declaración sobre la completitud de la creación, no una ordenanza para Adán. Punto número 4. La santificación. El Kadash significa separar o consagrar. Dios separa este día como memorial de la creación completa. Vemos también la institución mosaica en Éxodo capítulo 16, versículo 22 al 30, y también el capítulo 20, versículo 8 al 11. Vamos a ir a este texto último, donde menciona: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día séptimo y lo santificó. Vemos aquí la primera mención como mandamiento en el libro de Éxodo que hemos dado lectura, antes del Sinaí. Éxodo 20, versículo 8 al 11, menciona el contexto del decálogo. Vamos a ver algunos puntos allí. 1. La memorialización. Acuérdate, dice el texto, vincula al Israel redimido con la creación. Punto número 2. Vamos a ver también el fundamento creacional. La razón dada es el reposo de Dios en la creación. Punto número 3. El carácter del pacto. Signo especial entre Dios e Israel, como menciona Éxodo 31 del 12 al 17. Como punto número C, vamos a ver la perspectiva profética.
Isaías capítulo 56 del versículo 1 al 8, capítulo 58 versículo 13 al 14. Vamos a dar lectura allí. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Vemos aquí que el sábado como señal de inclusión en el pacto. Ezequiel capítulo 20 versículo 12 menciona: y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santificó. Vemos aquí la observancia crucial. El Antiguo Testamento nunca presenta el sábado como observancia universal para todas las naciones, sino como señal distintiva del pacto mosaico con Israel. Como tercera sección, vamos a ver también el sábado en el ministerio de Jesús. Las controversias sabáticas, evangelios sinópticos. Veremos en Marcos capítulo 2, versículo 23 al 28, donde se resalta el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Justamente está ahí el texto bíblico en pantalla. El señorío de Cristo, la autoridad sobre el sábado reside en Jesús. El antropocentrismo, vemos aquí que el sábado fue hecho por causa del hombre. El bien humano prima sobre la observancia ritual, es lo que quiere decir. Número 2, Mateo 12 del versículo 1 al 14 se resalta: ¿es lícito hacer bien en los sábados? Claro que sí, porque Jesús justamente sanaba en sábado también. Jesús reivindica hacer el bien como principio superior. Comparación con David. La necesidad humana justifica transgredir normas rituales. En Lucas capítulo 13, versículo del 10 al 17 y capítulo 14 del 1 al 6, vemos las sanaciones en el día de reposo, las sanaciones sabáticas. Jesús deliberadamente sana en sábado para redefinir su significado. Como punto B, vemos que es una costumbre de Jesús. Lucas capítulo 4 versículo 16 menciona algo allí. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Conforme a su costumbre, dice el texto bíblico. El contexto histórico que observamos aquí es que Jesús vive bajo la ley, como dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esto se relaciona con el pueblo del pacto, pues Jesús se relaciona justamente con su pueblo, Israel. No establece precedente normativo aquí. Su práctica se entiende dentro de su misión. A las ovejas perdidas de la casa de Israel, como dice Mateo capítulo 15, versículo 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. También veremos otra sección donde existe el cambio sistemático en el nuevo pacto. El cambio sismético en el nuevo pacto. La perspectiva paulina radical. Colosenses capítulo 2 versículos 16 y 17 nos menciona: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El sábado como sombra menciona. La exégesis detallada de estos textos bíblicos vamos a darlo. Sombra, bosquejo, anticipo imperfecto, menciona en el griego, skia, como dice. Soma, cuerpo, la realidad, sustancia. La estructura paralela, sombra de lo que había de venir, versus el cuerpo es de Cristo. Y la implicación que se encuentra aquí es que Cristo es la realidad que proyectaba la sombra del sábado. Como punto número 2, veremos Gálatas capítulo 4, versículo 8 al 11, donde justamente menciona:
Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Vemos aquí retroceder a los rudimentos. Es la explicación en realidad de estos textos. Guardáis los días. Pablo incluye observancia de días con paganismo. El contraste radical de esclavos bajo los rudimentos del mundo a hijos por la adopción. Y la advertencia severa, observar días especiales implica negación del evangelio de la gracia que justamente Pablo expone en esta carta a los Gálatas. Romanos capítulo 14, versículos 5 y 6 nos menciona: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Vemos acá la libertad cristiana. Hay un principio regulador, cada uno esté plenamente convencido. Y la aplicación contemporánea podemos ver que la observancia o no observancia es cuestión de libertad personal, no mandamiento eclesial. Como punto número B, Hebreos, la teología del reposo cumplido. Hebreos capítulo 3, versículo 7 hasta el capítulo 4, versículo 11, vemos el verdadero reposo que se expone allí. El sabatismo queda un reposo sabático para el pueblo de Dios, como menciona el capítulo 4, versículo 9 de Hebreos. La exégesis progresiva que encontramos allí. Punto número 1, el reposo de Canaán. No fue el verdadero reposo, como menciona el capítulo 3, versículos 16 al 19 de Hebreos. El reposo de la creación, hay una tipología escatológica, como dice el capítulo 4 del versículo 3 y 4 de Hebreos. Y el reposo de la fe, entrar por fe en la obra terminada de Dios, capítulo 4, versículo 3 y también el versículo 10 de Hebreos. El clímax cristológico, el que ha entrado en su reposo, también él ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas, como menciona Hebreos 4:10. Hebreos, desde el capítulo 8 al 10, vemos el cambio de pacto, cambio de sistema. Hebreos 7:12 menciona, cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y ahí está el texto bíblico. Hebreos 8:13 menciona, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y la implicación sistemática que vemos es el cambio del sistema sacerdotal arrastra consigo el cambio del sistema sabático, ambos parte integral del pacto mosaico. Como punto número 5 veremos la práctica de la iglesia primitiva. La evidencia neotestamentaria que vemos en el libro de Hechos capítulo 20 versículo 7. Menciona el texto: el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Dice el texto bíblico: primero de los sábados. La designación judía justamente al referirse al primer día de la semana. El primero de los sábados. Porque esa era la forma como se designaba a las semanas. Pues no era una semana como lo conocemos el día de hoy, donde existe lunes, martes, miércoles. Ellos no contaban sus días de esa manera o de esa forma. La práctica establecida, la reunión eucarística, que ellos celebraban justamente dominical. En otras palabras, el primer día de la semana. 1 Corintios capítulo 16, versículo 2 nos menciona: cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana. La reunión regular implícita en la instrucción sobre las ofrendas que se tenían que recoger cada vez que se reunía la iglesia. Apocalipsis capítulo 1 versículo 10 nos menciona: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Dice en el día del Señor.
Esto es un término técnico cristiano temprano, día que pertenece al Señor Jesús, no día de Jehová. Vemos también el testimonio patrístico temprano, la Didaché, compuesto aproximadamente entre el 70 y el 110 después de Cristo. Reuníos cada día del Señor, dice la Didaché. Ignacio de Antioquía, en el año 108 después de Cristo, menciona: ya no observamos el sábado, sino que vivimos según el día del Señor. Justino Mártir, en el año 150 después de Cristo, menciona la descripción detallada del culto dominical, primer día de la semana. Ahora, los argumentos teológicos conclusivos. El problema del calendario. Hay, como punto número 1, un anacronismo histórico. El sábado gregoriano no existía en tiempos bíblicos. Punto número 2, calendarios en conflicto. Calendario bíblico, lunisolar observacional basado en avistamientos. El calendario judío moderno, fijado matemáticamente en el siglo IV después de Cristo. Y el calendario gregoriano solar, establecido en 1582. Y la conclusión es: cualquier observancia sabática moderna es culturalmente sincrética, no bíblicamente exacta. Punto número B, la teología del día del Señor. Como punto número 1 vamos a ver el fundamento cristológico. La resurrección ocurrió el primer día de la semana, como menciona Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Número 2, la nueva creación. El domingo celebra la nueva creación en Cristo, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y como punto número 3, el carácter celebrativo, no legal, es memorial de la resurrección, no cumplimiento de mandamiento. Como punto número C, el principio hermenéutico fundamental. Punto número 1, la Escritura interpreta la Escritura. Los pasajes del Antiguo Testamento sobre el sábado deben leerse a la luz de la revelación plena de Jesucristo. Punto número 2, la progresión de la revelación. Vemos la creación, el sábado como declaración divina, el Sinaí, el Shabbat como señal del pacto mosaico, los profetas, el Shabbat como señal escatológica, Cristo, el Shabbat cumplido y trascendido, los apóstoles, el Shabbat como sombra de la realidad que es en la persona de Cristo. Como punto número 7, la respuesta a objeciones comunes. La objeción número 1 podría ser Mateo 5, 17 y 18. ¿Prueba que la ley permanece? La respuesta sería: Jesús dice cumplir, no preservar intacto. La ley encuentra su plenitud y término en Cristo Jesús, según Romanos 10, 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Otra objeción que escuchamos es: el sábado es parte de la ley moral, no ceremonial. La respuesta que podríamos dar es: esta distinción, desarrollada por Tomás de Aquino, es ajena al pensamiento bíblico. Para Pablo, toda la ley forma una unidad, según Gálatas 5:3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. O Santiago 2:10, donde menciona: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Objeción número 3. Isaías 66:23 promete sábado eterno. La respuesta sería: es lenguaje profético, apocalíptico, que describe adoración perpetua en la nueva creación, donde no habrá sol para medir días, según Apocalipsis capítulo 21, versículo 23 y 22:5. Donde leemos: la ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. 22:5 también: no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. La conclusión teológica. A. Declaraciones dogmáticas. Punto número 1. Cristo es el cumplimiento del sábado.
Él es nuestra paz, el reposo, como dice Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cristo es nuestro descanso de las obras para justificación, como dice Hebreos 4:10, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado sus obras como Dios de las suyas. Punto número 2. El Espíritu es el agente del reposo. El fruto del Espíritu incluye paz, como es una manifestación de los frutos del Espíritu, que es la realidad del reposo sabático. Como punto número 3, la iglesia vive en el ya, pero todavía no. Experimentamos el reposo de Cristo, pero esperamos el reposo escatológico completo. ¿Y cuáles son las aplicaciones a todo ello? 1. Para los sabáticos, no juzgar a quienes no observan el sábado. Según Colosenses 2:16 nos menciona, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, menciona el texto. 2. Para los no sabáticos, no despreciar a quienes lo observan. Según Romanos 14:3, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y punto número 3, el principio unificador. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, como menciona Romanos 14:17. Y la conclusión final, el verdadero sábado del creyente neotestamentario no es un día de la semana, sino una persona, Jesucristo, en quien hemos cesado de nuestras obras para justificación y encontramos reposo eterno para nuestras almas, según Mateo 11:28 y 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cualquier observancia de días que pretendan añadir a esta realidad completa en Cristo constituye, en palabras de Pablo, retroceder a los débiles y pobres rudimentos, como menciona Gálatas 4:9, y negar la suficiencia de la obra consumada del Mesías. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias, como dice Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Gracias, mis queridos amigos y hermanos, por su atención, y que espero que este estudio bíblico les haya sido de edificación. Dios los bendiga. Será hasta la próxima.